Bien, hermanos, vamos a dar inicio a esta clase. El tema del día de hoy es, como verán, las Sagradas Escrituras, el tema general, y el tema específico es la necesidad de las Escrituras. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar más de tu palabra. Enséñanos, Señor, de manera correcta nuestro entendimiento de las Escrituras, Señor. Que podamos, Señor, crecer en nuestro conocimiento, pero también en nuestra piedad, Señor. Todo lo que hagamos en este momento sea para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. Voy a grabar acá. Como les mencioné, vamos a entrar en una nueva sección el día de hoy al tema de las Sagradas Escrituras. El tema específico es la necesidad de las Escrituras. Cuando ustedes han leído su confesión, la Confesión Bautista de Londres, habrán notado que en el primer párrafo se empieza con un tema inicial, que es las Sagradas Escrituras. Pero hay una diferencia entre la Confesión Bautista de Londres y la Confesión de Westminster. ¿Cuál es esa mínima diferencia? Es que mientras en la Westminster, cuando habla de las Escrituras, va directo a la revelación natural, a la revelación general, y explicando la necesidad de una revelación especial. Pero nuestra confesión añade una oración. Dice lo siguiente nuestra confesión. Párrafo 1, capítulo 1. La Sagrada Escritura es la única regla suficiente, cierta e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia para la salvación. Y luego dice, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación revelan algo de Dios, revelan su existencia, ciertos atributos, etcétera, etcétera, ¿por qué los bautistas añadieron esto? No es que los redactores de la Confesión de Westminster no sostuvieran esta doctrina de la Escritura, sino que los escritores de la Confesión Bautista quisieron contrarrestar algunos ataques que ocurrieron en su contexto histórico. Uno de ellos es, por ejemplo, los cuáqueros. Ustedes han escuchado seguramente o han visto la avena cuáquera, ¿verdad? Y a veces algunos confunden avena con cuáquer. Van al vecino y le dicen, o a la tienda, déjame un cuáquer. ¿Qué es un cuáquer? Y algunos dicen, déjame un cuáquer 3 ositos todavía. Ya. No es la avena en sí. Cuáquer viene de los cuáqueros. Quizás el fundador de esta marca era un cuáquero. Los cuáqueros, que literalmente significa tembladores, fue un movimiento sectario en la época de los redactores, de los bautistas particulares, los redactores de la Confesión de Fe. ¿Qué impulsaban estos cuáqueros? Ellos impulsaban lo que hoy conocemos como experiencias místicas, cierto movimiento del Espíritu Santo en la iglesia, de manera que ellos habían traído muchos desórdenes, mucha confusión dentro de las iglesias bautistas particulares. Entonces, los redactores de la confesión dijeron, para contrarrestar estos movimientos, ya que muchos de nuestros miembros se habían convencido por las experiencias místicas de los cuáqueros. Entonces ellos vieron necesario añadir al primer párrafo lo que he leído. La Sagrada Escritura es la única regla suficiente, cierta e infalible. Lo que quisieron decir los redactores de la confesión es, las Escrituras son suficientes. Y si las Escrituras son suficientes, entonces no necesitamos de otras revelaciones directas del Espíritu Santo. Pero además de eso, hubieron otros factores que motivaron a los redactores a añadir esta oración. Uno de ellos es también la tolerancia de Inglaterra por el catolicismo romano. Se estaba tolerando ciertas prácticas del catolicismo romano. Y ustedes recordarán que los católicos romanos lo que ensalzaban era la tradición por encima de las Escrituras. Entonces, una vez más, los bautistas particulares, nuestros padres bautistas, ellos siempre enfatizaron la preeminencia de las Escrituras por encima de la tradición, por encima de la experiencia humana,
por encima también de la razón. Así que vamos a iniciar el día de hoy con un tema muy interesante, que es la necesidad de las escrituras. Sí, hermanos, si es necesario, tomen nota. Siempre es bueno tomar nota. Ahí veo algunos hermanos que me están viendo al rostro. No quiero que me vean a mí, quiero que vean su papel y escriban y tomen nota. Y si alguien no tiene, yo tengo algunas hojitas, se les puedo brindar. Solamente me levanta la mano. ¿Alguien no tiene? Ya, todos no tienen nota. Voy a darle el sermón, la parte de atrás, ahí pueden ahorrar. Ya, la próxima no la jugaron. La lapicera sí no me queda. Ah, ¿tiene lapicera? Ya. La mati tiene, ¿no? Bueno. Bien. Ahora que todos tienen sus hojitas, anótenlo, hermanos. Siempre traten de tener una atención activa a las clases. Bien. Notemos algo, hermanos. Los redactores de la Confesión de Westminster abrazaron o entendieron que para entender la doctrina de las Sagradas Escrituras debíamos iniciarnos con el tema particular, la necesidad de las Escrituras. Los bautistas particulares también replicaron esto en nuestra confesión. ¿Por qué lo hicieron, hermanos? Aunque los bautistas particulares tenían ciertas diferencias con otras tradiciones, llámese presbiteriano, llámese anglicano, a pesar de eso, los bautistas particulares lo que buscaron es enfatizar que ellos estaban en continuidad con la doctrina ortodoxa de la fe cristiana. En otras palabras, los bautistas estaban diciendo del siglo XVII, nosotros no estamos enseñando nada nuevo. Cuando hablamos de las Escrituras, simplemente estamos repitiendo lo que dijeron los reformadores en el siglo XVI y mucho más antes, incluso con los padres de la iglesia. Noten, hermanos, que en la época de la Reforma, siglo XVI, estamos hablando del año 1500, los reformadores, Calvino por ejemplo, cuando empezó sus instituciones, su teología sistemática, podríamos decirlo, también lo que él buscaba era iniciar su entendimiento de la revelación y luego mostrar la necesidad de las Escrituras. Por ejemplo, tenemos el libro de Bullenberg, en su libro llamado Décadas y Compendio de la Religión Cristiana y las instituciones de Calvino, que traen este orden. Luego, hermanos, esto se refleja después, en otra época de la historia de la Iglesia, donde salen los teólogos de la ortodoxia reformada. Estos teólogos siguieron el mismo patrón. Por poner un ejemplo, Francisco Turretín, ¿han escuchado, verdad?, acerca de Turretín? En español es turretino, Francisco Turretino. Él, por ejemplo, pasó de sus prolegómenos, o sea, de su introducción de la teología, iniciándose con la revelación, y luego pasó con la siguiente declaración. Voy a citar lo que dijo Turretino. Él dijo: por cuanto la palabra de Dios es el único fundamento de la teología, aún así debería plantearse la cuestión de su necesidad antes que las demás, que todas las demás. O sea, no voy a iniciarme en este punto porque sea mero capricho. De hecho, los viejos teólogos siempre han dicho es necesario empezar por la necesidad de las Escrituras. Sin embargo, hermanos, voy a hacer una serie de preguntas. Gran parte de lo que estoy enseñando el día de hoy se va a basar en lo que enseñó Francisco Turretín. Antes de continuar, hermanos, con la necesidad de las Escrituras,
es necesario comenzar con la cuestión de la revelación, de la necesidad de la revelación verbal. Por lo cual, le voy a lanzar una primera pregunta. Y yo creo que esto lo podemos responder ya que hemos tenido clases pasadas, ¿sí, hermano? Ya hemos hablado de esto la semana pasada. Así que lanzo las preguntas y si alguien no vino, pues tenía las grabaciones. Lanzo la primera pregunta. Por algo estamos transmitiendo el día de hoy. Le pregunto, ¿era necesario una revelación verbal? ¿O simplemente el Señor podría revelarnos quién es Él, sus obras, a través de la revelación no verbal, o sea, la revelación general? ¿Qué responde? ¿Sí o no? ¿Era necesario la revelación verbal? No lo pienses mucho, hermanos. Sí. Sí, muy bien, sí. Pues como hemos estado estudiando, hermanos, la revelación natural, aunque es suficiente para condenar al hombre, ¿verdad? Porque les muestra que no tienen excusa, y aunque puede señalarnos la existencia de Dios y algo de los atributos de Dios, no es suficiente ¿para qué? Para salvar, para darles al hombre el mensaje de la salvación. ¿Correcto? Entonces, la gloria de Dios, la salvación del hombre exigen una revelación verbal. Si tú te quedas observando la maravilla de un árbol o de un paisaje, de ahí no vas a deducir que necesitas de una expiación para que tú puedas ser salvo, ¿verdad? Se necesita una revelación verbal. Ok, muy bien. Y también para conocer cuál es el modo correcto por el que Dios quiere ser adorado. Por ejemplo, los impíos saben que tienen que adorar una deidad. Por naturaleza, están inclinados a adorar. El problema con los impíos es que como no tienen la revelación verbal o la revelación especial, el cual les dice cómo Dios debe ser adorado, entonces, ¿qué pasa? Los incrédulos, los impíos se degeneran y empiezan a adorar de manera equivocada. Incluso aquí en la iglesia, el Señor ha dicho cómo Él debe ser adorado. ¿Se dan cuenta de la necesidad de una revelación verbal? Si Dios no nos dijese cómo Él debe ser adorado, entonces nosotros podríamos imponer nuestras propias invenciones y diríamos, a ver, me parece que vamos a hacer un culto más divertido. En vez de prédica, vamos a reemplazarlo por un teatro musical. En vez de responsorial, ¿le parece si los niños hacen un sketch? Y cosas así, porque estamos en una cultura que ya la gente se aburre escuchar un sermón de 1 hora, leer mucho. ¿Y saben qué? Mejor vamos a adorar a Dios a nuestra forma, a nuestro estilo. Bien. Debido a que el hombre tiene este sentido natural de adorar a Dios, necesita de una revelación verbal. Entonces ya hemos respondido, ¿es necesaria una revelación verbal? Por supuesto que sí. Pero algo debo mencionar, hermanos. Lo que caracterizó a la tradición reformada es, y esto ya lo mencionamos, no solamente era necesaria la revelación verbal, debido a que la revelación natural no te enseñaba nada respecto a la salvación, sino que por medio de la revelación natural, ahora que el hombre está caído, ¿qué pasa? El hombre no puede ni siquiera conocer de manera correcta al Dios creador. No me estoy refiriendo al Dios como Salvador, me estoy refiriendo que incluso que para que el hombre natural conozca a Dios como Dios creador del universo, tiene que tener una revelación verbal, una revelación especial. ¿Por qué? Y esto es algo que la Reforma contribuyó bastante en la enseñanza de la doctrina cristiana. Por ejemplo, Juan Calvino, en sus instituciones, noten acá, hermanos, Juan Calvino enfatizó la incapacidad del hombre, ¿verdad? El hombre está depravado, el hombre está corrupto naturalmente. Pero este énfasis de Calvino
lo usó también con respecto a la revelación general. O sea, que el hombre no podía, debido a su pecado, conocer de manera correcta al Dios creador. De hecho, hermanos, este entendimiento le llevó a Calvino a escribir su entendimiento de la Escritura en forma de instituciones, o sea, a través de un compendio de doctrinas, a lo cual lo llamamos teología sistemática. Noten que esto lo impulsó a Calvino. Es decir, la revelación especial es necesaria, o fue necesaria, no solo debido a que la revelación natural no comunique nada acerca de la salvación del hombre, sino que en primer término se hizo muy necesaria debido a la caída, debido a los efectos, llamamos efectos noéticos. Debido a la caída, tu entendimiento, tu razón está contaminada también. Entonces, lo que tú puedas especular en base a tu contemplación de las cosas naturales también pueden errar. ¿Cómo puede que no? ¿Cómo puede que también puedan acertar? Pues bien, Calvino entonces dijo en su comentario, ustedes saben que Calvino fue un gran comentarista de la Biblia. En su comentario a 2 de Pedro 1:19, Calvino dijo lo siguiente, y creo que aquí sintetizamos su entendimiento de Calvino con respecto a la revelación natural. Calvino dijo lo siguiente: sin la palabra no queda más que oscuridad. De manera que Calvino y los demás reformadores en el siglo XVI no vieron a las Escrituras como algo opcional para la vida, para la iglesia, sino que era tan determinante que si no hay Escritura, por más que tú tengas cierto sentido de divinidad, por más que tú tengas la ley moral en tu conciencia, debido al pecado en tu corazón, tú puedes distorsionar todo este conocimiento. Así que no es que Calvino negó la revelación general, ni que estaba diciendo que la revelación general sea defectuosa. No hay nada defectuoso en la revelación general. Lo defectuoso está en nosotros. Es que debido al pecado podemos distorsionar aquello que contemplamos en la revelación natural. Pues bien, entonces era necesario la escuela superior de la gracia. La escuela, digámoslo así, la escuela inferior de la naturaleza, de la luz de la naturaleza y las obras de la creación y providencia, esto de la revelación general, no se eleva, no está por encima, necesita de la escuela de las obras de redención y de gracia, que es la revelación especial. Esto, hermanos, es el resumen de lo que hemos estado estudiando durante no sé cuántas semanas. Y si alguien por ahí está medio volado, como que no entiende, no se preocupe. Esto lo hemos estudiado durante muchas semanas para comprenderlo. Pero los que ya han estado en estas clases, pues lo están entendiendo, ¿verdad? ¿O tienen alguna pregunta hasta ahora? Bien, me dice. Dicho esto, hermanos, ahora pasamos a la siguiente pregunta, y ahora sí estamos preparados para responder. La necesidad de las Escrituras. Pero voy a lanzar una pregunta un poco polémica, un poco tramposa. De repente por ahí alguno se va a detectar por qué digo esto. Quizás alguno ingenuamente me va a responder directamente sí o no. Pero voy a lanzar esta pregunta. Atención. ¿Era necesario que la palabra de Dios se pusiera por escrito? ¿Era necesario que la palabra de Dios se pusiera por escrito? ¿Qué dice? Sí, se lanza directamente a la profundidad del mar. ¿Sí? ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen no? Nadie se atreve a decir no, ¿verdad? O alguien de repente dice, depende, hermano, depende. ¿A qué se está refiriendo? Creo que quizás lo más acertable sea decir, depende de lo que usted está refiriéndose. Pero antes de responder esta pregunta, hermanos, la pregunta si era necesario que la palabra de Dios se pusiera por escrito, quiero lanzarles otra pregunta. Pero van a entender por qué me lanzo con esta pregunta antes de responder la que hemos mencionado.
Veo necesario responder liminarmente otra pregunta. Les lanzo otra vez una pregunta. Su atención. ¿Alguien pudo ser salvo? Lo voy a decir de esta manera. ¿Alguien en la historia de la redención pudo ser salvo sin las Escrituras? No, de frente la hermana, ni siquiera lo pensó directamente. No. ¿Qué responden, hermanos? No sé. Bueno, no sé. En mis notas he puesto, muchos me dirán que no. ¿Es cierto? Muchos me dirán que no. ¿Por la palabra escrita en sí misma o la palabra hablada? Porque hay una diferencia entre la palabra hablada y la palabra escrita. La palabra escrita. Pero la palabra escrita es distinta porque lo que leemos en la Biblia es que Dios habló por ejemplo, a Abraham. Claro. Pero no le dijo, te doy una escritura para que lo leas y de ahí Por medio de eso vas a ser salvo. Claro. Claro, por eso la pregunta era, ¿alguien pudo ser salvo sin las Escrituras? Muchos me dijeron que no. Vamos a desarrollar este punto, hermanos, y esto nos va a ayudar a responder la pregunta inicial. ¿Era necesario que la palabra de Dios se pusiera por escrito? Ahora están entendiendo lo interesante que era esto, ¿no? Bien, prosigamos. Muchos dirán que no a esta respuesta, que si alguien puede ser salvo sin las Escrituras. Obviamente ahora nadie puede ser salvo sin las Escrituras. Pero vamos a detenernos con la pregunta. Yo dije, si alguien pudo en la historia de la redención ser salvo sin las Escrituras, entonces le lanzo la pregunta que dijo mi papá, por ejemplo. ¿Cómo fue salvo entonces Moisés? ¿Cómo fue salvo Abraham si ellos no contaban con las Escrituras propiamente dichas? Bueno, ni siquiera existía todavía en esa época la Escritura como tal. Entonces, la respuesta correcta a la pregunta inicial es esta. Atención. Claro, pero cuando se escribió la tabla de la ley, ¿ahí fue salvo recién Moisés? ¿O ya desde antes fue salvo? Claro. Era la palabra audible, porque Dios le hablaba por medio de la santa. Por medio de la palabra audible. Me estás hablando de la oralidad, de la tradición. Pero también, por ejemplo, Adán transmitió a su hijo Abel. A esa transmisión lo llamamos tradición. Bien, hermanos, hay que entender algo. Los hombres no pueden, y vamos a hacer una distinción importante aquí, y es la distinción que ya ustedes lo han hecho. Han distinguido entre la palabra hablada y la palabra escrita, ¿verdad? Bien, todos aceptamos esto. Los hombres no pueden ser salvos sin la revelación especial redentora, ¿verdad? Muy bien. Pero esto, hermanos, no requiere, y acá voy a ser cuidadoso con una palabrita, pero esto no requiere necesariamente, ahí pónganle en cursiva la palabra necesariamente, pero esto no requiere necesariamente de las Escrituras. En otras palabras, de la palabra escrita. Lo vuelvo a repetir para que lo mastiquen mejor. El hombre no puede ser salvo sin la revelación especial redentora. Dios dándole el mensaje redentor a Abraham. Si Abraham no recibía de manera verbal, de manera audible o de manera oral esta revelación, Abraham no podía ser salvo. Pero de aquí no se sigue que sea necesario las Escrituras. O sea, lo que acabamos de mencionar, como Abraham no tenía Escrituras, entonces, ¿fue salvo o no fue salvo en ese momento? Sí, hermana, me quería hacer una pregunta, Tansi. Pero es que eso sucedió antes y ahora. Claro, por eso la pregunta que le lancé es si hubo alguien en toda la historia de la redención que pudo ser salvo sin la Escritura. No escuché esa pregunta. Ya, escuchar bien, hermano, escuchar bien. Por ejemplo, hermano, Sam Waldron lo explica de este modo. Vamos a escuchar lo que dice Sam Ahora Waldron. sí es necesario. Ahora sí, por supuesto. Sam Waldron explica lo siguiente. Los hombres pueden ser y han sido salvados sin las Escrituras propiamente dichas.
pero nunca han sido salvados sin la revelación redentora contenida en las Escrituras. ¿Notan la diferencia, hermanos? Noten que existieron muchos creyentes en tiempos pasados y que fueron salvos, incluso antes de la aparición de la Escritura como tal. O sea, el hecho de que el hombre transcriba el lenguaje a través de símbolos. Los santos del Antiguo Testamento no fueron salvos luego del cierre del canon del Antiguo Testamento. Asimismo, los santos del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto tampoco fueron salvos después del cierre del canon del Nuevo Testamento. De hecho, la iglesia existió antes de la conformación del canon de las Escrituras. Ahora bien, si hasta aquí nos detenemos y acabamos la clase, podríamos llegar a conclusiones equivocadas. De hecho, muchos han concluido a partir de esto, erróneamente, que entonces las Escrituras no son necesarias. No son necesarias. De hecho, esta es la razón, hermanos, por la que muchos católicos romanos no aceptan la necesidad absoluta de las Escrituras. Aunque afirman que las Escrituras son útiles, mas no aceptan como nosotros la necesidad de las Escrituras. ¿Notan por qué los bautistas particulares, los redactores de la Confesión de Westminster y los reformadores en sus libros de teología empezaron con este tema? Porque los católicos romanos no aceptan esto, la necesidad de las Escrituras. Pues bien, Turretín en su libro señaló lo que incluso muchos católicos romanos de su época dijeron. Y miren, aunque esto no es el pensamiento común hoy en día de los católicos romanos, pero en su época muchos católicos dijeron esto. Por ejemplo, el cardenal Osius dijo esto: no duden en blasfemar al decir lo siguiente: hubiera sido mejor por el interés de la Iglesia el no haber tenido Escrituras. Hubiera sido mejor que no existan las Escrituras y solo exista la tradición. Otro, que se llama Valentia, dijo lo siguiente: hubiera sido mejor no haberlas tenido por escritas. Mira hasta qué punto llegaron algunos de estos romanistas o papistas. Entonces, voy a lanzar la pregunta que hice inicialmente, pero quizás de una forma más detallada. Les lanzo otra pregunta. ¿Las Escrituras son, entonces, absolutamente necesarias? ¿Sí o no? Sí. Si yo fuese ustedes, diría depende, hermano. Voy a especificar mi pregunta. Depende, sí. ¿Las Escrituras son absolutamente necesarias? Son necesarias en el sentido de que Dios no habría podido hacer que el hombre conozca el camino de salvación de otra manera que no sea a través de la palabra escrita. Ahora pueden responderme: ¿Dios no podía crear otra forma, otro medio de entrega de su revelación? ¿O Dios estaba atado a revelar necesariamente a través de escritos? Uno, porque fue su voluntad. ¿Fue su voluntad? Muy bien. Él lo determinó. Él lo determinó, exacto. Así lo quiso. Otros me dicen: sí, hermano, yo lo quiso, punto. Como él quisiera, ¿no? Bien, para responder adecuada esta pregunta, hermanos, Turretín hace una distinción, y aquí quizás tolérenme, que voy a ser un poco quizás pesado, técnico, pero creo que es necesario para que ustedes puedan distinguir o puedan ordenar sus ideas, ¿sí? Así que quiero su suma atención a esto. Turretín señala que la Escritura puede entenderse en dos sentidos. En un sentido material y en un sentido formal. Esto se habla en muchas cosas. Sentido material, sentido formal. A ver, vamos a explicar qué significa esto. Cuando nos referimos a las Escrituras en el sentido material, hacemos referencia a lo que la doctrina de la Escritura enseña, o lo que la Escritura misma enseña. En otras palabras, eso. Lo que la Escritura simplemente enseña. Esa es la Escritura en el sentido material.
En el sentido formal nos referimos a las escrituras respecto a la escritura misma, al modo de entrega que es a través de escritos. En ese sentido nos referimos al sentido formal, a la forma en cómo la escritura nos es dada, en la revelación redentora a través de escritos. Pero la escritura, en un sentido material, nos referimos al contenido de la escritura, a lo que la escritura versa, a lo que la escritura enseña, a la doctrina que se extrae de las escrituras. Entonces, conmigo están, ¿no? Entienden la distinción entre sentido material, sentido formal, ¿verdad? Uno es el contenido y el otro es la forma. La forma, en simples palabras, el contenido de la escritura y la forma de entrega. Entonces, la pregunta es, ¿las escrituras en su sentido material son absolutamente necesarias para la salvación del hombre? En el sentido de lo que ella enseña o lo que contiene la escritura, muy bien, sí son necesarias. Pues la iglesia no puede prescindir del mensaje que está contenido en las escrituras, de otra manera no podría ser salvo, ¿verdad? Pero en el sentido formal, ¿es absolutamente necesaria? No es absolutamente necesaria respecto a Dios. Respecto a Dios, no. Respecto a Dios, sí. Después les voy a explicar por qué con respecto al hombre, sí. Con respecto a Dios, no. ¿Por qué? Ustedes lo dijeron. En palabras muy simples. Simplemente le plació, Él lo determinó, fue su sabiduría, dijeron aquí. El modo de entrega a través de la escritura, hermanos, no era absolutamente necesaria para con Dios. Porque por más de 2000 años, en la historia de la redención, antes de Moisés, antes de la escritura, Dios habló a su iglesia por medio de la palabra hablada, de manera oral. ¿Se dan cuenta? O sea, les hago otra pregunta. ¿Dios podía haber optado por seguir hablando a su iglesia en el día de hoy de manera oral? Estoy haciendo una pregunta hipotética. Dios podría haber hablado, hipotéticamente sí. Sí, ¿verdad? No obstante aquí, exacto, no obstante aquí, por razones de peso, le agradó ponerlo por escrito. Por razones de peso, por razones contundentes, Dios quiso ponerlo por escrito. Así que, una vez establecida el orden divino, Dios ordena que sea a través de una palabra escrita y no oral, se hace necesaria las escrituras de manera absoluta para el hombre. Por eso de ahí la hermana me hizo la pregunta, la hermana Carmen. Hermano, pero ahora ¿son necesarias las escrituras? Sí, porque Dios así lo ordenó. Porque Dios así le plació. Así que podemos resumir todo lo que hemos dicho con las siguientes declaraciones. Dios no estaba atado a las escrituras, pero a nosotros nos ha atado a las escrituras. Ahora sí nosotros estamos atados a las escrituras. Por lo tanto, hermanos, hablamos de una necesidad relativa de la palabra escrita porque depende del decreto de Dios. Hasta aquí, hermanos, ¿todos me han entendido? ¿Sí? No espero que entiendan todos los aspectos, pero sí de manera general, hermanos, espero que hayan entendido por qué es necesario entender estas diferencias. Ahora bien, voy a citarles unas palabras de Herman Bavinck, que señaló lo siguiente. Él dijo lo siguiente: la Reforma Protestante defendió la necesidad de las Escrituras frente al catolicismo romano y a los anabaptistas. Y con anabaptistas, hermanos, no me refiero a los bautistas, sino fue otro grupo diferente a los bautistas particulares. ¿Qué pasaba con el catolicismo romano? Por ahí se me han acomodado bien. Atención, por favor, atención. Allá, sector, muy bien. Con respecto, hermanos, al catolicismo romano, ellos menoscababan las escrituras por la tradición.
Y los anabaptistas, así como los cuáqueros, ellos menoscababan también las escrituras por la experiencia subjetiva del hombre, por la experiencia mística del hombre. Así que Turretín señala que aunque los papistas, los católicos, se muestran como aquellos que reconocen que las escrituras ciertamente son útiles, ellos dirán esto: las escrituras son útiles. No obstante, ellos van a decir: mira, tú mismo reconoces que la iglesia existió antes del canon de las escrituras. Por lo tanto, ellos concluyen, la iglesia está por encima de la escritura. La iglesia tiene más autoridad que las escrituras. La tradición está a la par de las escrituras. No solamente es la escritura lo que tiene autoridad infalible, sino también la tradición que se ha transmitido de manera oral desde los apóstoles hasta el día de hoy, a través del vicario de Cristo, que es el sumo pontífice, el Papa, que también es peruano, ¿verdad? Bien, ellos sostienen, razonan de esta forma. ¿Cómo podemos responder a esto? ¿Cómo podemos reaccionar ante esto? Pues bien, hermanos, como protestantes, como aquellos que abrazamos un principio fundacional en la Reforma, que es la sola Escritura. Nosotros que abrazamos este principio de la sola Escritura, no debemos vernos tentados a negar que muchos cristianos fueron salvados sin la inscrituración de la revelación redentora, o sea, sin las escrituras. No podemos negar esto. No podemos tampoco soslayar que muchos cristianos en años tempranos, en la historia de la iglesia, no tenían acceso a toda la Biblia. ¿Sabían esto, hermanos? ¿Sabían que tenían ciertos extractos de la Biblia, pero no tenían toda la Biblia como ustedes lo tienen ahora? Y no debemos tampoco, hermanos, olvidar que muchos cristianos durante la época medieval nunca habían leído la Biblia, porque no había acceso a ella. Solamente la clase alta, la nobleza, tenía acceso a la Biblia. Era costoso tener una Biblia. Entonces, ¿cómo fueron salvos estos creyentes? ¿Cómo fueron salvos, hermanos? Por la transmisión de la palabra hablada. Por la fe. Por la fe. O sea, en estos casos donde no había palabra escrita, entiendo que un cristiano campesino, pobre, en la época medieval, nunca había leído la Biblia, de hecho ni siquiera sabía leer ni escribir, pero sí le predicó, alguien tuvo que predicarle el Evangelio, y de esa manera se salvó. Con esto podemos concluir, hermanos, que Dios tuvo a bien revelar en esta época ordinaria de la iglesia. ¿En qué época estamos ahorita? En la época ordinaria de la iglesia. Cuando la iglesia se estaba fundando, estábamos en una época extraordinaria, donde se realizaban los dones extraordinarios. Ahora ya no, ¿verdad? ¿Pero por qué ya no? Porque ya tenemos todo lo necesario para la salvación del hombre en las Escrituras. Dios tuvo a bien en esta época ordinaria revelarnos a través de la palabra escrita. Palabra escrita. Todo esto, hermanos, todo esto se puede decir sin restarle importancia a la necesidad de las Escrituras, pues la necesidad de las Escrituras es fundada en la premisa del beneplácito de Dios. Es que a Dios le plació así. Dios, en su sabiduría y economía al tratar con el hombre, tuvo a bien revelar en esta época a través de las Escrituras. Pues bien, hermanos, hay algunas cosas, algunas distinciones que son necesarias también hacer, y creo que ya lo podemos hacer, creo que ya estamos preparados para esto. En primer lugar, esto lo tocamos al principio, no debemos confundir la necesidad de la revelación especial con la necesidad de las Escrituras. ¿Está bien? Punto 1.
No lo confundamos. ¿En qué sentido? Hay muchos que cometen un grave error y tratan de argumentar la necesidad de las Escrituras diciendo que la revelación general es insuficiente. Pues bien, eso no me demuestra nada con respecto a la revelación, a la necesidad de las Escrituras. Lo único que me demuestra que la revelación natural es insuficiente para salvar al hombre es que la revelación especial es necesaria. Entonces, no confundamos revelación especial con las Escrituras. Aunque las Escrituras contienen la revelación especial redentora. Por otro lado, hermanos, no debemos pensar que Dios reveló de manera especial debido a que la revelación general tuviese un defecto en sí mismo. Eso ya lo tocamos. No es que, bueno, como la revelación general tiene defectos, entonces se hace necesaria la revelación especial. No, hablamos que el defecto está en ¿quiénes? En el hombre, en aquel que ve la revelación natural. El hombre podría conocer de manera correcta quién es el Dios creador a través de la revelación natural, pero debido a la caída ya no puede. Al menos de manera parcial, pero no de manera total o confiable o fidedigna. Tercero, no debemos, y acá creo que es importantísimo, aunque nos estamos adelantando un poco, pero esto ya lo tocaremos más adelante en la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Por otro lado, hermanos, no debemos ver a las Escrituras, y aquí su atención para que me sigan, no debemos ver a las Escrituras únicamente como el registro de la revelación especial. Hicimos anteriormente la distinción entre revelación general y revelación especial. Perdón, revelación especial y la Escritura. Y hablamos que la revelación especial está contenida en la Escritura, ¿verdad? Sin embargo, no debemos pensar que la Escritura solamente tiene o contiene la revelación especial. ¿A qué me refiero con esto? Muy bien. Ciertamente, esto es revelación, ¿verdad? Pero también el acto de registrar esta revelación también es parte de la Escritura. ¿Qué quiero decir con esto? Para ilustrar este punto, cuando ustedes abren sus Biblias al libro de Juan, y Juan habla acerca de ciertos registros de lo que Jesús hizo, ciertamente eso es revelación, esa revelación especial está en la Escritura y es inspirada por Dios, ¿verdad? Eso es revelación, pero también lo es el acto de narrarlo de cierta forma. O sea, cuando ustedes abren su Biblia y leen los Evangelios, lo que Jesús dijo, no solamente es Escritura lo que Jesús dijo, sino también lo que Juan está diciendo. No Juan Muñoz, sino el apóstol Juan. No solo es Escritura lo que Jesús dijo, o quizá lo que Dios dijo a Moisés en el monte Sinaí, sino también lo que Moisés escribió en el Pentateuco. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Esto se resume en una oración que contiene todo esto. Es la siguiente declaración. La Biblia no simplemente contiene la palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Esto lo vamos a ver más adelante, pero hermanos, todo lo que está contenido en la Escritura, incluso el acto mismo que hicieron los redactores, Dios usando las facultades, el intelecto, las capacidades, la idiosincrasia de estos escritores, también, hermanos, son inspirados por Dios. Por tanto, también son Escritura. Dicho esto, hermanos, vamos a dar cuatro razones, breve, de manera muy breve, por las que las Escrituras son necesarias. En primer lugar,
Las escrituras son necesarias porque los modos pasados de revelación han cesado. De revelación, porque los modos de revelación pasados han cesado. Esto es importante, hermanos. Como alguien dijo, si Cristo y los apóstoles estuvieran hoy en día entre nosotros, entonces, hermanos, esta clase está de más. Porque no serían necesarias las Escrituras. Tenemos a Cristo mismo, tenemos a los apóstoles mismos en persona que nos pueden enseñar aquella revelación redentora que el hombre necesita para ser salvo. Pues bien, el problema es que no están entre nosotros. Ya no están los apóstoles entre nosotros. Y por lo general, hermanos, y aquí me preocupo bastante por aquellos hermanos nuestros, que son muchos de ellos los carismáticos o pentecostales, que no aceptan o no abrazan la cesación de la revelación especial. ¿Qué es lo que pasa frecuentemente en círculos donde no se acepta la cesación de los modos de revelación pasados? Llámese visiones, sueños, etc. Pues entonces ven a las Escrituras en un segundo plano, o ven a las Escrituras como opcionales. Porque claro, además de las Escrituras, está lo que yo puedo conocer a través de una revelación directa con Dios. El Señor me ha dicho. Entonces, esta revelación tiene que ser igualmente infalible como lo que señala la Escritura. Por tanto, la Escritura no es tan necesaria. De allí de que muchos hermanos carismáticos y pentecostales, lamentablemente no todos, pero la mayoría de ellos, lamentablemente, se caracterizan por no estudiar la Biblia. Y es obvio que lo hagan, es coherente con su sistema de doctrina. Pues bien, hermanos, tanto los romanistas como los carismáticos caen en este gravísimo error. Porque también los católicos romanos aceptan que los modos de revelación pasados no han cesado. No son solamente los carismáticos. Voy a citar lo que dice Hermann Bavinck. Él dice: Roma tampoco puede entender o reconocer la necesidad de las Escrituras. En el catolicismo romano, la Iglesia, viviendo de y por el Espíritu Santo, es confiable en y de sí misma. O sea, ellos creen que hay una conexión directa entre la Iglesia y el Espíritu Santo, por tanto la Iglesia es infalible también. Todo lo que diga la Iglesia a través del Papa tiene tanto peso como lo que dice el apóstol Pablo o Jesús mismo en las Sagradas Escrituras. Por tanto, la Iglesia o la doctrina de la Iglesia para ellos es autosuficiente. Posee la verdad fiel y puramente y la preserva por medio del oficio infalible de la enseñanza del Papa. Pero la verdad es esta: muchos papas se han contradicho. La Escritura, por otro lado, habiendo procedido de la Iglesia, puede ser buena y útil, dicen estos romanistas, pueden ser útiles como norma, pero no es el primer principio de la verdad. Y esto es lo que realmente creen muchos católicos romanos. No es necesaria, la Escritura no es necesaria para la existencia de la Iglesia, concluyen erróneamente ellos. Por otro lado, como mencioné, los místicos espirituales, los espiritualistas, ¿quiénes son ellos? Son aquellos que afirman algún tipo de revelación o comunicación directa con Dios. Cuidado, hermanos, con esto. Cuidado que abracemos todas las doctrinas que enseñan la confesión de fe, pero en cuanto a este punto en particular, pues creo que voy a ser continuista. No serás hereje necesariamente, pero no vas a ser coherente con lo que enseña toda la confesión.
en el tiempo de la Reforma, hermanos, así como en nuestros días, que hay lamentablemente muchos entusiastas que siempre están pensando en las experiencias, en los sentimientos. En la época de la Reforma también hubieron entusiastas que hablaron de una comunicación directa con Dios. En la época de Calvino, muchos anabaptistas decían: Dios me ha dicho, Dios en un sueño me ha revelado algo. ¿Es correcto esto? No es correcto. Porque si esto es verdad, entonces las escrituras no son necesarias. Y justamente, hermano, me parece que es ahí donde surgen algunas sectas, ¿no? Exacto. De una revelación aparentemente especial sobre algo que no está en las escrituras, y surge toda una secta, y ahí se ve que para ellos la Biblia no es suficiente. Claro. Miren, hermanos, el peligro de no creer en la necesidad de las escrituras. Lo que dijo la hermana es muy cierto. Niega esta doctrina, o niega la sola escritura o la suficiencia de las escrituras, y vas a abrir la puerta para que millones de herejías puedan ocurrir en la iglesia. Como los mormones, como los testigos de Jehová. ¿Cómo nace el mormonismo? Mediante una respuesta a revelación directa. El ángel Morón, creo que era. Morón. Y así muchas sectas surgen a través de Dios me ha dicho, porque no hay, por decirlo así, algo que controle. Simplemente es lo que el Señor a mí me dice de manera subjetiva. Pues bien, incluso muchos anabaptistas en el tiempo de Calvino llegaban a desfilar desnudos en las universidades, aduciendo de que el Señor les había dicho que hagan eso. ¿Se dan cuenta? Bueno, hermanos, el pensamiento de los libertinos en Ginebra era que la era del Espíritu había llegado. Así como hoy en día que vienen muchos falsos apóstoles y profetas a decir: estamos en una nueva era, le llaman la nueva reforma. Antes el Señor no hablaba de manera directa, sino a través de la Escritura, pero ahora el Señor sí nos habla a través de profecía. Bueno, hermanos, esto no es nada nuevo. En la época de la Reforma también muchos entusiastas dijeron esto: hemos llegado a la época del Espíritu Santo, y por lo tanto todos deben vivir bajo el Espíritu y no necesitamos más los medios externos ni las Escrituras. ¿No es interesante, hermano, que esta misma actitud esté hasta el día de hoy perenne en la iglesia? Pues bien, hermanos, Turretín responde a estos místicos, a estos entusiastas, con lo siguiente: el Espíritu obra solamente por la palabra. El Espíritu honra lo que inspiró. No podemos separar al Espíritu de las Sagradas Escrituras. Si alguien te dice: el Espíritu me ha dicho, hermano, ¿está en las Escrituras o está contenido necesariamente en las Escrituras? No, hermano, pero yo escuché una voz real, fue una experiencia real, realmente lo viví. Cuidado con esto, porque nada te asegura de que este Espíritu venga de Dios. Siempre el Espíritu obra a través de su palabra, siempre. Existe de manera ordinaria. Existe, hermanos, una gran variedad de documentos confesionales, polémicos, sobre este tema, acerca de la unidad del Espíritu con la palabra, que esto ya más adelante lo podremos tocar. Y quiero terminar este punto con una cita de un hermano llamado Bob González, y él resume nuestro punto de lo que hemos hablado todo, no sé cuánto tiempo estamos hablando, pero él lo resumió con estas palabras. Anótelo si es posible, porque le dice de una manera muy coherente y ordenada. Él dice lo siguiente: la insuficiencia de la revelación general hace necesaria la revelación especial. Punto 1. La insuficiencia de la revelación general hace necesaria la revelación especial. Y punto 2. Pero la cesación de la revelación especial hace necesaria la Biblia.
la cesación de la revelación especial, punto 2, hace más necesaria la Biblia. Es debido, hermanos, a la cesación de la revelación especial que la Biblia se convierte en la única regla suficiente, segura e infalible para todo conocimiento salvífico, fe y obediencia. ¿Y cuál es el segundo propósito? ¿Cuál es la segunda razón por la que Dios le ha placido ponerlo por escrito? Son 3 razones, hermanos. La segunda, para su preservación. Y la tercera es semejante a esta. Para su propagación. Y acá dice propagación, hermanos. Para esto, hermanos, voy a leerles la confesión. ¿Por qué Dios le ha placido? ¿O cuáles son las razones de peso por las que Dios ha optado por poner por escrito su revelación especial o redentora? Porque los modos de revelación pasados han cesado, para su preservación y para su propagación. Voy a leerles, hermanos, lo que dice el primer párrafo de la confesión, a la cual nos adherimos. Dice lo siguiente: las Sagradas Escrituras, la Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvíficos. Luego dice lo siguiente: aunque la luz de la naturaleza, las obras de la creación y la providencia manifiestan de tal manera la bondad, la sabiduría y el poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, sin embargo, no son suficientes para impartir aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por tanto, y aquí está la enseñanza del día de hoy, agradó al Señor en varias ocasiones y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y luego, con miras a la mejor preservación y propagación de la verdad y para la firmeza y consuelo de la iglesia contra la corrupción de la carne y la maldad de Satanás y del mundo, le plació a Dios poner la misma completamente por escrito. Lo cual, atención aquí, lo cual hace que las Escrituras sean muy necesarias, habiendo ya cesado las maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Voy a robar esto. Uy, no es plumón de pizarra esto. Indeleble. Hermanos, dijeron tres cosas, 3 puntos, dijo la confesión, respecto a la preservación de la verdad. Hay 3 amenazas que hacen necesario que la palabra de Dios se ponga por escrito. Así que el modo de preservación de la revelación es a través de la palabra escrita, debido, hermanos, a la corrupción de la carne, esto es la debilidad humana, Punto 2, la malicia de Satanás, hermanos. Y también habló del mundo. En otras palabras, la maldad humana. Pues bien, existen muchos ataques a la palabra de Dios hoy en día que se hace necesaria una transmisión más segura que la tradición, el cual es debido a estos 3 factores. Por un tiempo, hermanos, fue por medio de una tradición como se transmitió la verdad. Por eso decía el apóstol Juan: lo que hemos oído, lo que hemos visto, esto os anunciamos. Había cierta oralidad,
Como decía también la Biblia, pero yo también recibí del Señor lo que he anunciado, dijo el apóstol Pablo. No obstante, hermanos, debido a que los apóstoles ya no están, el día de hoy, ya no están vivos y ya no visitan las iglesias, no se hacía antes, hermanos, una distinción entre la palabra hablada y escrita. La tradición y la escritura estaban unidas entre sí antes, en la época extraordinaria de la iglesia. Pero cuando pasó el primer periodo y la distancia temporal de los apóstoles creció sus escritos y se volvieron más importantes. Y la necesidad de estos escritos se intensificó gradualmente, hermanos. Y la necesidad de la escritura también. Pues bien, hermanos, estas diferentes amenazas hicieron necesaria la inscrituración de la escritura, no solo debido a Satanás, no solo debido al mundo, sino también a la misma debilidad del ser humano, hermanos. Imagínense que no tuviéramos por escrito esta revelación. El sonido de una voz, hermanos, pasa, pero la palabra escrita es lo que permanece. La brevedad de la vida, la falta de fiabilidad de la memoria, la astucia del corazón humano y un montón de otros peligros que amenazan la pureza de la transmisión de la verdad, hace que sean necesarias las escrituras. Y en tercer lugar, para una mejor propagación. Hermano, y ahí también estaría esto de la interpretación subjetiva de la Biblia, sacando, por ejemplo, versículos de contexto. O sea, a pesar de que se cree y se sabe, ¿no?, que la Biblia es suficiente, la manera en cómo se estudia la Biblia también, por ejemplo, sería una amenaza para esto. Sí, de hecho es una amenaza a lo que podríamos llamar una interpretación individualista, muy aislada de la historia de la iglesia, ¿no? Es un peligro. Pero hermanos, aunque Dios preserva su verdad, para añadir lo que mencionas, eso que hiciste para añadir lo que te pregunta Janet, ahí, con respecto a la forma de cómo uno interpreta la escritura, es muy importante también recordar que, si bien es cierto, cuando uno interpreta la escritura inspirada por Dios, siempre la forma como, o se puede decir, a esa forma que interpretas, a esa conclusión que llega, siempre que debe ir de la mano con los demás hermanos de la iglesia, o incluso, ¿no?, también con hermanos o teólogos que conocemos de la misma línea doctrinal. Porque pasa que a veces dicen, no, yo no necesito teología sistemática, no necesito comentarios de la Biblia, yo mismo voy a estudiar la escritura por mí mismo. Entonces, va a recorrer un camino de, por ejemplo, 2 años de estudiando, busque el griego, el hebreo, te compra varias versiones de la Biblia, trata de ir a la fuente, una de las copias más cercanas a la escritura original. Va a ser un transcurso de 2 años para que llegue a una conclusión que un hermano o un pastor, ¿no?, muy estudioso, sabe de la escritura, ya llegó, cuando uno pudo saltarse un camino de 2 años ahí, ¿no? Entonces, siempre uno debe estudiar, ¿no?, haciendo un buen correcto de método de estudio bíblico, y siempre también tomando en cuenta de lo que ha entendido está bien. O sea, esto era lo que piensan la iglesia donde estoy, la confesión a la cual me adhiero, eso es lo que piensan los padres de la fe, ¿no? O sea, ir siempre viendo de una línea para atrás, ¿no? O sea, ver también el trasfondo histórico de qué es lo que cree, ¿no?, la iglesia cristiana. Nunca olvidar que hay una doctrina que se conoce como la escuela de Cristo, que es las doctrinas que Cristo puso desde que estuvo la iglesia, siempre se han mantenido y se van a mantener. Entonces, eso siempre lo recuerdo. Claro. Entonces tenemos esa confianza de que lo que tenemos en nuestras manos el día de hoy no es algo que el hombre se inventó, sino que está, aunque no es perfecta la interpretación de la iglesia, pero al menos el Señor ha prometido preservar su verdad. Bien, hermanos, dicho esto, y también con respecto a su propagación, hermanos, pues igual,
el propósito de la revelación especial es la salvación de los elegidos y su organización para la adoración a Dios. Así que por mucho tiempo Dios reveló de manera directa o por otro modo de revelación. Y habían a veces ciertas celebraciones como la Pascua para poder recordar ciertas verdades. Pero el Señor ahora en estos tiempos propaga su verdad a través de la Escritura. Y es la mejor forma de propagación de la revelación especial. Termino con lo que dice Waldron. La revelación redentora es el medio de revelación y los hombres deben estar en contacto con ella para lograr su fin. Como el medio necesario para este fin necesario, las Escrituras son en sí mismas necesarias. Bien, hermanos, en síntesis, en resumen, el conocimiento, hermanos, de la verdadera fe, de la verdadera religión, solamente se puede lograr a través del estudio diligente de la palabra de Dios. Este libro que contiene 66 libros del canon sagrado, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Estas escrituras que son inerrantes y que también son infalibles, pues ellas solamente son inspiradas por Dios, son aquellas que son necesarias para la iglesia. Como dijo alguien, no hay conocimiento de Cristo aparte de las Escrituras, ni comunión con Cristo excepto por la comunión con la palabra de los apóstoles. Y como señala Calvino, la voz del cielo ha sido registrada con tinta sobre el papel, para que el eco de la eternidad no se disipe en el viento, sino que resuene en nuestros corazones de generación tras generación. Bien, hermanos, oremos al Señor. Amado Señor, gracias porque nos has enseñado, Padre, muchas cosas, pero lo que queremos rescatar en esta tarde es el hecho de que no podemos crecer como cristianos sin las Escrituras. Que sea este libro, Padre, este libro sagrado, aquello por lo cual nosotros, Señor, leemos y meditamos siempre. Aquel libro, Señor, en donde pasemos más tiempo que cualquier otro libro. Porque este libro tiene vida, Padre. Este libro es poderoso para salvar, Señor, y para formar a Cristo en nosotros. Que mis hermanos puedan entender la necesidad absoluta de las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.